Vamos a resolver el siguiente ejercicio referido a la derivada de funciones algebraicas. Y bueno, el enunciado donde nos solicitan el trabajo es lo siguiente. Calcular la función derivada de la siguiente función algebraica, escribiendo el resultado simplificado y sin exponentes negativos. Bueno, vamos a calcular la derivada de una función. Bueno, para empezar, la notación que suele utilizarse para una derivada. La que nosotros vamos a ocupar es la siguiente: la derivada con respecto de x, de y. También puede encontrarse la derivada de y con respecto de x. Podemos tener también la derivada con respecto de x de f de x. También podemos encontrar y', la derivada con respecto de x, aquí este subíndice x, la derivada con respecto de x de f de x, otra puede ser f' de x, o también se le agrega un punto por sobre la f, o un superíndice que entre paréntesis tiene el número 1, que quiere decir que se va a calcular la primera derivada, porque hay ocasiones en que nos piden las derivadas de orden superior o derivadas sucesivas, donde se nos pide calcular hasta una segunda, tercera, quinta derivada de una determinada función. Y en otros casos se identifica también con la letra m, que se refiere a la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. También vamos a ver las fórmulas que vamos a utilizar para este ejercicio en particular. Tendríamos la fórmula: derivada con respecto de x es igual a 1. La derivada con respecto de x de una constante, es decir, de un número cualquiera, es igual a 0. Si tenemos también la derivada con respecto de x de algunos términos que se hayan agrupados, u más v menos w, esto equivale a tener la derivada, calcularla por separado para cada uno de los términos, que podría ser la derivada con respecto de x de u más la derivada con respecto de x de v menos la derivada con respecto de x de w. Así lo tendríamos. Otra fórmula: la derivada con respecto de x de una constante multiplicando a un término que contiene a la variable. En este caso lo que podemos hacer es la constante retirarla de la función y aplicar únicamente la derivada al término v que contiene a nuestra variable. Entonces nos quedaría la constante por la derivada con respecto de x de v. Otra de las fórmulas: la derivada con respecto de x a la n, es decir, cuando x tiene una potencia determinada, lo que hacemos es lo siguiente: la potencia n baja ahora como un factor, baja multiplicando, repetimos la base x y a la potencia original se le resta 1. Ahora bien, dentro del enunciado que nos están indicando, pues dicen que el resultado no puede ser escrito con potencias negativas. Y aquí, bueno, tenemos que aplicar una de las leyes de los exponentes, que nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos una base con potencia negativa, bueno, si nosotros ahora escribimos este término como parte de un cociente y este término lo escribimos en el denominador,
ya en automático la potencia se escribe positiva. Entonces quedaría 1 entre x a la n. Y de esta manera es como ya quedaría cumplido ese requisito de que no se pueden escribir en el resultado exponentes negativos. Y bueno, vamos a ver cómo quedaría nuestra derivada de estos términos. Vamos a ver en primer lugar la derivada con respecto de x de y, a que sería igual. Vamos a escribir la función derivada para cada uno de los términos por separado. Derivada con respecto de x de 13 sextos de x a la quinta, más la derivada con respecto de x de 2 tercios de x cuadrada, 2 tercios de x cuadrada, menos la derivada con respecto de x de 13 medios, menos la derivada con respecto de x de 5 tercios por x a la menos 1, de 5 tercios por x a la menos 1, más la derivada con respecto de x de 5 medios por x a la menos 3. Ya cada término se ha indicado la derivada en cada uno de ellos y bueno, vamos a revisar qué resultado es el que vamos a obtener. La derivada con respecto de x de y, ¿a qué sería igual? Bueno, primero escribimos el factor 13 sextos y revisando nuestra fórmula, ¿qué es lo que nos dice? La potencia de x baja multiplicando, entonces sería por 5. Repetimos la base x, y a la potencia original le restamos 1, entonces nos quedaría x a la 5 menos 1. Luego, para el siguiente término, más 2 tercios. Y ahora, ¿a qué va a multiplicar? A la potencia original 2. Reescribimos la x y a la potencia 2 le restamos 1. 2 menos 1. Menos, ahora la derivada de 13 medios, como es una constante, la derivada de cualquier número es igual a 0. Menos, ahora 5 tercios, que va a multiplicarse por menos 1, por x, y aquí a la potencia original menos 1, le restamos la unidad, menos 1 menos 1, más 5 medios, que va a multiplicar al menos 3, y a la potencia original menos 3 le restamos la unidad. Y vamos a revisar qué resultado es el que vamos a obtener. Entonces tenemos la derivada con respecto de x de y. Aquí, bueno, tenemos una fracción multiplicando un número entero. Le agregamos un denominador unitario al entero para hacer la multiplicación directa de fracciones. 13 por 5, 65. 6 por 1, 6. Y x quedaría a la potencia cuarta. Aquí también le agregamos un denominador unitario al número entero, más 2 por 2, 4, 3 por 1, 3, y x nos quedaría a la 1, 2 menos 1, igual a 1. Enseguida tenemos el término menos 0, pues ya no se escribe, no es necesario porque no va a tener ninguna incidencia en el resultado final. Y enseguida, ¿qué es lo que tenemos? Menos por menos va a ser más. Y aquí podemos agregar el denominador unitario. 5 por 1, 5. 3 por 1, 3. Y la x, ¿cómo quedaría? Menos 1 menos 1 es a la menos 2. Para el siguiente término tenemos la multiplicación de signos contrarios, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Agregamos un denominador unitario al número entero y aquí hacemos la multiplicación de fracciones. 5 por 3, 15. 2 por 1, 2. Y la nueva potencia de la x, que va a ser menos 3 menos 1, es igual a menos 4. Y aquí, bueno, ya tenemos todas las fracciones que aparecen. 65 sextos, no se puede simplificar.
4 tercios tampoco, 5 tercios tampoco, 15 medios tampoco. Únicamente vamos a reescribir los dos últimos términos del resultado, porque recordemos que no podemos presentar un resultado con exponentes negativos, y lo único que vamos a hacer es estos dos términos pasarlos dividiendo en cada una de las fracciones que ya se tienen. Entonces tenemos en este caso 65 sextos de x a la cuarta, 65 sextos de x a la cuarta, más 4 tercios de x. Cuando la potencia es unitaria no es necesario escribir el exponente 1, sería entonces más 4 tercios de x, más, ahora vamos a tener el 5, y esta x cuadrada que baja dividiendo ya con el exponente positivo sería 3x al cuadrado, menos 15, y ahora esta x a la cuarta se va a escribir dividiendo al 15 y quedaría entonces el denominador 2x a la cuarta. Y de esta manera es como quedaría nuestro resultado de esta función algebraica, y aplicando las fórmulas de derivación correspondientes.